mucho más abierto, más transparente y que el ciudadano a pie sepa cómo se utilizan sus impuestos y la obligación que tiene el Ejecutivo conjuntamente con el Congreso de la República de lograr la mejor asignación presupuestal que logre los objetivos planteados por el gobierno del presidente Humala. Con esto, señor presidente, concluyo la presentación. Muchas gracias. La mesa directiva agradece la intervención del señor Ministro de Economía y se complace en saludar a la delegación del Departamento de Amazonas, estudiantes de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Chachapoyas, filial Bagua, que se encuentra en las galerías del hemiciclo, acompañado del congresista Eduardo Nayab Quinin. A continuación, se concederá el uso de la palabra a los señores ministros y a los titulares de pliegos para que sustenten los pliegos de egresos de sus respectivos sectores. Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros, señor César Villanueva Arévalo. Gracias, presidente. Nuevamente, para hacer una muy breve exposición sobre el pliego de la presidencia del Consejo de Ministros. Este primer cuadro que vamos a presentar es solamente para reiterar lo que en la anterior oportunidad de esta visita del Congreso lo hemos señalado, de la complejidad que tiene el pliego de la presidencia del Consejo de Ministros, con secretarías, 4 secretarías, 9 comisiones y 19 organismos de desarrollo. Para todo este proceso tenemos un presupuesto global para el año 2014 de 1.621 millones de soles, que representa una variación porcentual de 8%. El 80% de este presupuesto está más en gastos corrientes y el resto en gastos de capital, donde se ha reducido para este año 2014 y se ha aumentado en apenas 13% el tema de los gastos corrientes. En el siguiente cuadro podemos observar que el mayor aumento que se ha dado por ese 13% está más en lo que se refiere a Concitec, que representa un aumento de 115%, porque queremos darle mayor importancia a ciencia y tecnología. El resto de organismos mantienen cuasi normal a lo que han tenido este año 2014. Yo quería pasar, presidente, rápidamente estas cifras por razones del tiempo en la exposición acá en el Pleno, más bien señalar lo que señalé al inicio, que va a ser también el espíritu global dentro del presupuesto del 2014, a la gestión por resultados. Todo este presupuesto que compete al pliego de la PCM se centra en 12 metas, en 12 prioridades, pero de las cuales quiero señalar, sobre la cual se puede evaluar, presidente y señores congresistas, la performance de la PCM. Uno es, en lo que se ha señalado en la exposición del ministro de Economía, es fomentar la inversión pública y privada, que es donde hemos venido a hablar acá, es nuestro compromiso y sobre lo cual queremos que nos evalúen y vamos a venir periódicamente al Congreso a rendir cuentas sobre esto.
Tenemos una situación compleja en la normatividad que a veces tiene nudos para la inversión, pero ya estamos trabajando en eso, al igual que en atraer la inversión privada. En estos días de trabajo que hemos tenido desde la asunción del cargo, hemos trabajado con todos los sectores y particularmente con Economía y Finanzas para concretar 5 megaproyectos de inversión que empiecen a generar esta dinámica y fundamentalmente a ganar un elemento básico, un instrumento que nos puede ayudar mucho en el desarrollo del país, que es la confianza. La confianza en los agentes económicos y la confianza en nuestras propias potencialidades. El otro elemento, presidente, que se refuerza en la fusión de la PCM es el tema de generar una cultura de diálogo permanente, de tal manera que políticamente podamos en el país caminar sobre bases de concertación. El tema de la corrupción también lo hemos señalado como una enorme prioridad y a todos los niveles. El tema de la descentralización administrativa, pero centrado más en el tema de las inversiones, mucho más que en los temas administrativos que hoy califican este proceso de 10 años de descentralización. Por eso hemos hablado de los polos de desarrollo en su momento. El tema de la lucha muy fuerte contra los cultivos ilegales de la hoja de coca, el narcotráfico, es una tarea de compromiso frontal que vamos a desarrollar con participación de toda la institucionalidad nacional. El tema de la seguridad ciudadana, que si bien es cierto, preside el presidente del Consejo de Ministros, pero con alianza estrecha con el Ministerio del Interior, va a ser otra de las prioridades que vamos a desarrollar. Aparte de los puntos señalados allí, como fortalecer la capacidad del Estado, la modernización, una política para implementar el gobierno electrónico, ampliar y fortalecer la implementación de la Ley de Servicio Civil. Pero fundamentalmente es en los 3 puntos que quisiéramos venir a rendir cuentas en los próximos 6 meses sobre inversión pública y privada, seguridad ciudadana y el tema de la corrupción. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al Pleno. Tiene la palabra para continuar con la sustentación del pliego de egresos el señor Ministro de Economía, Luis Miguel Castilla Rubio. Puede desde su escaño, señor Ministro. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Nuevamente, buenas tardes a los señores congresistas de la República. Como quisiera plantearles ahora la presentación del pliego del sector Economía y Finanzas, vamos a la siguiente lámina. Yo creo que ya los objetivos, las metas ya han sido de cierta forma, se derivan de la presentación que he realizado extensamente, entonces voy a ser muy conciso en mis comentarios. Acá comentar de que el presupuesto del año, del presupuesto del sector Economía y las OPEs que lo componen asciende a 24.174 millones de soles y este presupuesto es un presupuesto que es 3.140 millones de soles adicionales por las siguientes razones. En lo que es gastos corrientes, personal y obligaciones sociales, se encuentran lo que son el financiamiento de las nuevas competencias que tiene la SUNAT en el control de insumos químicos y bienes fiscalizados, así como las mejoras que se están haciendo
en términos del Tribunal Fiscal y Proinversión. Con respecto al incremento de más de 600 millones de soles en lo que es pensiones y otras prestaciones sociales, es el pago oportuno a los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional, la ONP. En lo que se refiere al incremento en bienes y servicios, se refiere básicamente a el acompañamiento en las labores que está haciendo SUNAT, en particular en las tareas de lucha contra la minería ilegal en lo que se refiere a insumos químicos. Con respecto a otros gastos, en el rubro de gastos corrientes hay un incremento que se refiere también al pago de sentencias judiciales, a lo que se suma recursos adicionales de pago de sentencias judiciales para el resto del Estado. En lo que corresponde a los rubros de gastos de capital, lo que son las donaciones y transferencias, acá se ha incluido lo que tradicionalmente se incluía en lo que es la reserva de contingencia, el plan de incentivos municipales, que como está establecido en el articulado del dictamen de la Ley de Presupuesto, asciende a 1.100 millones de soles en el plan de gestión de incentivos municipales, que es un factor muy importante. De hecho, quisiera destacar de que ha habido un avance importante. Ayer se discutía en el seno del Consejo de Seguridad Ciudadana el cumplimiento de más del 75% de las metas que en seguridad ciudadana los gobiernos locales se han comprometido. En otros gastos, el incremento de 127 millones de soles responde a los aportes a los distintos fondos sociales vinculados a los proyectos mineros, Tochicama, Toromocho, Bayóvar, la Granja, Las Bambas, entre otros, así como al proyecto de la hidroeléctrica Yuncán. En lo que se refiere al incremento de 83 millones de soles en adquisición de activos no financieros, esto se refiere a la adquisición de bienes que tienen que ver con el equipamiento y fortalecimiento de la SUNAT. Asimismo, se incluye una partida que tiene que ver con el pago de las acciones del Perú en los organismos internacionales en el cual es miembro. Con respecto al servicio de deuda, acá hay un incremento de 1.100 millones de soles y esto se refiere al pago de la deuda pública que tenemos hoy en día. Esto es un factor importante y vemos que el encarecimiento de las condiciones externas nos han afectado, si bien mucho menos que a otros países, pero igual no somos inmunes a ellos y hay un incremento en este rubro. Asimismo, señor presidente, quisiera destacar las principales intervenciones del pliego de economía y las distintas OPDs que lo componen, y acá destacar lo que se refiere al rubro del pago de pensiones, a lo que es la administración de tributos internos y aduanas, las transferencias del plan de incentivos de mejora municipal, que ya se hizo mención, y algunos otros proyectos e intervenciones importantes. Quisiera también destacar que el día de ayer se culminó con el proceso de abrir en las 25 regiones del país las oficinas desconcentradas del MEF, ConectaMEF, con la inauguración del ConectaMEF de Iquitos y del ConectaMEF de Puerto Maldonado. De esta forma tenemos ya 27 oficinas desconcentradas en las 25 regiones de nuestro país para poder ayudar en la asistencia técnica, en la formulación de los presupuestos, de los proyectos, en poder tener una mejor ejecución haciendo convenios con el OCE, y vamos a tratar también de propiciar un mayor trabajo conjunto con Proinversión. Con respecto a los principales proyectos de inversión del sector economía y finanzas del 2014, señor presidente, quisiera comentar que van a haber en 2014 17 nuevos centros de servicio al contribuyente, la implementación del almacén integrado de ICA y Pisco y optimización de la infraestructura informática de la SUNAT. Esto es muy importante para poder tener la gestión de riesgos como una herramienta mucho más eficaz en términos de la acción recaudadora de la SUNAT.
Asimismo, la modernización del Sistema de Administración Financiera Pública, el SIAF, y un programa importante de mejora en la gestión de la inversión pública territorial, donde se trabaja conjuntamente con las regiones para poder mejorar la eficacia y la eficiencia del uso de los recursos públicos. De esta manera, señor presidente, concluyo la sustentación del presupuesto del sector Economía y Finanzas correspondiente al ejercicio 2014. Muchas gracias. Con el mismo objetivo de sustentar el pliego de egresos, tiene la palabra el señor Ministro de Educación, Jaime Saavedra Chandubí. Señor presidente, buenas tardes y permítame por su intermedio dirigirme a la representación nacional. No voy a abundar en datos, pero la calidad de la educación en el país la tenemos que incrementar de manera sustancial y de manera urgente. Avanzar más rápido es una responsabilidad urgente del sector y es una responsabilidad de todos los peruanos. Tenemos la obligación de darle a todos los niños y jóvenes de este país las mismas oportunidades de una educación de calidad, útil para su desarrollo como personas y como ciudadanos, y en todos los niveles, primaria, inicial, secundaria, superior, sin distinción de que estudien en una institución pública o privada. En ese sentido, tenemos que asegurar que todos los estudiantes reciban con calidad, oportunidad y pertinencia a su diversidad el conjunto de bienes y servicios que se requieren para garantizar el logro de sus aprendizajes. Y es en ese marco que necesitamos incrementar sustancialmente la capacidad de gestión del sector. Tenemos que revalorizar la carrera docente en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, implementar un plan acelerado de infraestructura y mantenimiento e implementar el desarrollo y uso de un currículum moderno que sirva de apoyo para una eficiente labor pedagógica. La ejecución del sector de educación al día de hoy, y estos son datos al 25 de noviembre, es de 70.6% y se espera cerrar el año con un dato cercano al 80%. Y como precisó ampliamente el presidente de la Comisión de Presupuesto, tenemos un reto importante en términos de ejecución, particularmente de gasto de capital, tanto en lo que se refiere al Ministerio de Educación, gobiernos regionales y gobiernos locales. Debe notarse, y eso se ve en los datos que están ahí, la mayor parte del gasto en educación se da a través de los gobiernos regionales. Luego de las transferencias, como mencionaba el señor Premier, el 64% del presupuesto del sector educación se realiza a través de gastos de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Siguiente, por favor. Tenemos aquí el presupuesto consolidado para el año 2014, que es de 19.941 soles. Me interesa este presupuesto consolidado porque agrega todo lo que nosotros como país destinamos a la educación y además consolida todo lo que el sector del cual somos responsables y del cual tenemos un rol rector que tenemos además que fortalecer. Dos puntos importantes en la información que ven ustedes ahí es que se ha dado un incremento de 1.300 millones de soles para el presupuesto del sector educación, lo cual representa un incremento de 6.7%. Y quiero notar de manera importante también que el presupuesto destinado a los gobiernos regionales es de 11.7%. Siguiente, por favor. Esa es la misma información que vieron antes de 19.900 millones de soles, pero como se ve ahí hay un incremento del 11% de los gastos corrientes y una reducción de gastos de capital del 9%. Y esa reducción es porque nuestra preocupación es primero acelerar la ejecución y no necesariamente asignar más recursos que luego no se ejecutan. Quiero cerrar, señor presidente, planteando, como hacía el señor Premier, cuáles son los retos que tenemos como país y cuáles son los retos que tenemos como sector y que son los retos en los cuales queremos que esta misma representación nacional nos mida a lo largo del próximo año. Este presupuesto nos da el marco necesario para, en primer lugar, avanzar sistemáticamente en acciones que permitan revalorizar la carrera docente, aumentando los estándares de formación de los docentes y de la formación en servicio. Esto es crítico porque el docente es el pilar central de nuestro sistema educativo y nos permite también implementar este marco presupuestal, los diferentes hitos de la Ley de Reforma Magisterial. En segundo lugar, es crítico acelerar la ejecución de inversión en infraestructura y equipamiento,
tanto en colegios pequeños, en los deciles más pobres y quintiles más pobres de nuestro país, como colegios medianos y grandes que pueden ser un nodo de desarrollo educativo. Avanzar en mantenimiento, avanzar también en paquetes mínimos, asegurándonos que todos los colegios tengan la infraestructura básica, tengan pisos, techos, saneamiento, bibliotecas, acceso a Internet. Dado los niveles de desarrollo de este país, es necesario y urgente avanzar en ese frente. Tercero, nos da el marco para mejorar los procesos de aprendizaje al interior del aula, manteniendo compromisos y metas exigentes para todos los actores involucrados, docentes, directores, padres de familia. Y finalmente, nos da el marco para mejorar la gestión del sector, haciendo más eficientes los procesos en el mismo Ministerio, en las direcciones regionales y en las UGELes. Y esto nos da el marco finalmente para proveer entonces servicios educativos de calidad que permitan a todos los peruanos y peruanas aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento económico y contribuir a su sostenibilidad. Muchas gracias. Concluida la intervención del ministro de Educación, tiene la palabra la doctora Eda Rivas Franchini, ministra de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente Freddy Otárola Peñaranda, presidente del Congreso de la República, señor José Luna Gálvez, tercer vice... Señoras y señores congresistas, por su intermedio, señor presidente, señoras ministras y señores ministros, autoridades todas. El sector Relaciones Exteriores ejerce la representación del Estado en el ámbito internacional. Está integrado por dos pliegos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Corresponde al sector, siguiendo las directrices del señor presidente de la República, la formulación y la ejecución de la política exterior, representar al Estado en el ámbito internacional y gestionar las políticas en materia de cooperación internacional. Esto se hace, señor presidente, a través de 130 órganos del servicio exterior entre embajadas y consulados y a través de 8 ODES, que son los organismos desconcentrados del sector Relaciones Exteriores y que están desconcentrados en todo el Perú. La misión de Relaciones Exteriores, brevemente, es desarrollar una política exterior activa a través de la representación, negociación y promoción de los intereses de seguridad, desarrollo e inclusión del Estado, entre otros, así como la protección de los nacionales en el exterior. El objetivo es proteger, cautelar y promover los intereses del Estado y de sus nacionales en el exterior, asegurando que las relaciones internacionales contribuyan a la inclusión social y el desarrollo económico. Esto, señor presidente, se hace a través de 5 ejes de la política exterior. Estos ejes son ejes estratégicos: la integración y fortaleza regional, la apertura del Perú al mundo, los peruanos en el exterior, protección y promoción cultural y el fortalecimiento institucional. Voy brevemente, señor presidente, a resaltar los principales resultados alcanzados en estos 5 ejes de la política exterior. En lo que respecta a la integración y fortaleza regional, con respecto a nuestros países vecinos, con Chile, lo que se ha trabajado intensamente es en crear una atmósfera de concordia, en tanto esperamos el fallo que la Corte Internacional de Justicia emita próximamente en relación a la demanda marítima que tenemos pendiente. En el 2014 hemos de impulsar fuertemente la ejecución de dicho fallo. En lo que respecta a Brasil, luego de la visita de la presidenta Dilma Rousseff, tenemos varios emprendimientos y proyectos de interés común orientados sobre todo a profundizar el comercio bilateral, la integración en materia de infraestructura y a poner en marcha una amplia agenda de cooperación bilateral. Con Colombia tenemos un proyecto, señor presidente, que es muy importante y que está vinculado a nuestras zonas de integración fronteriza.
Tenemos que establecer al 2014 un gabinete binacional y además trabajar fuertemente en la zona de integración fronteriza Perú-Colombia. Brevemente, señor presidente, con Ecuador, después del encuentro presidencial y la reunión del gabinete binacional, hay una serie de tareas que le competen a mi sector, básicamente aquellos vinculados al protocolo binacional sobre trabajo infantil, la presentación del informe de factibilidad del proyecto de complementación gasífera, el avance en el establecimiento de un sistema de información común para erradicar la actividad minera ilegal, tema importantísimo, señor presidente, y por su intermedio a los señores congresistas, y la conclusión de la elaboración del Plan de Acción Binacional para la recuperación de zonas críticas de las cuencas hidrográficas de los ríos Catamayo, Chira y Puyango-Tumbes. Tema también sumamente importante en la medida en que estamos contaminando nuestros ríos con contaminación que viene de nuestros países fronterizos, por lo cual tenemos que tener mucho énfasis en trabajar juntos estos proyectos. Por supuesto, también otro proyecto importante que tenemos en manos con el Ecuador es la intervención en el puente Zarumilla y la recuperación y construcción del malecón, en esto que se ha llamado la ciudad binacional, que son intervenciones que va a hacer Perú e intervenciones que va a hacer Ecuador en su territorio. Con Bolivia, señor presidente, esperamos al 2014 aprobar iniciar la implementación del protocolo complementario ampliatorio a los convenios de hilo, porque esto abre importantes oportunidades para la exportación a través de nuestros puertos. Aun cuando esto está aún por ser debatido, evaluado por el Pleno del Congreso, estamos planificando para las próximas semanas o principios del 2014 iniciar las primeras exportaciones a través del puerto de Hilo de lo que es soya. La idea en este caso es poder ser competitivos frente a los puertos, al puerto de Arica, por donde actualmente se sale la mayor producción de soya de Bolivia. En cuanto al desarrollo de integración fronteriza, señor presidente, pase por favor. En cuanto al desarrollo de integración fronteriza, vamos a iniciar la construcción del Centro Binacional de Atención en Frontera en Desaguadero y desarrollaremos el proyecto correspondiente al paso de frontera Iñapari en la frontera con Brasil. Estos proyectos son muy importantes porque si bien nosotros tenemos acuerdos bilaterales, el hecho de no tener estos pasos de frontera totalmente establecidos hace que haya una serie de medidas que impidan el tráfico comercial. Por eso es prioridad del Ministerio de Relaciones Exteriores trabajar en esos pasos de frontera para que el comercio bilateral pueda darse adecuadamente. En cuanto al eje Apertura al Mundo, en el 2013 el Perú ha sido anfitrión del Foro Económico Mundial sobre América Latina y en los próximos días acogerá la conferencia de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. En el 2014 tendremos varios eventos importantes. Primero, será sede del Perú de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP20, que traerá al Perú entre 15.000 y 20.000 personas, y luego acogeremos al periodo de sesiones de la CEPAL, el 35º periodo de sesiones de la CEPAL. La política exterior, señor presidente, debe asegurar la inserción positiva del Perú en el proceso de globalización, fortaleciendo sus relaciones con América del Norte, la Unión Europea, la región del Asia-Pacífico, así como el África y Medio Oriente. Al 2014 estableceremos asociaciones estratégicas y estamos trabajando en ello fuertemente con México, Francia y Rusia. Asimismo, esperamos avanzar en el proceso para el que el Perú sea invitado a incorporarse a la OCDE a partir del 2015, con el propósito de que nuestro país forme parte de este grupo de países, un selecto grupo de países que representan el 70% de la economía global. El ingreso a la OCDE nos permitirá nutrirnos de las políticas públicas que están implementando los países de mayor desarrollo, pudiendo tener acceso a nuevas fuentes de cooperación y asimilar de las experiencias de las naciones con mayor grado de industrialización.
En cuanto al tercer eje programático, señor presidente, y muy importante porque está vinculado a nuestros connacionales que viven en el exterior, es el eje número 3, peruanos en el exterior. La atención y protección eficiente de nuestros connacionales es una de nuestras prioridades. Como parte del proceso de mejoramiento de la atención a las comunidades peruanas, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene a su cargo el programa presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas, el cual ha mostrado los siguientes resultados en el primer semestre de este año. 563.940 trámites consulares atendidos, 100 funcionarios de los 48 consulados capacitados. Hemos adquirido, señor presidente, 2 nuevos locales para las sedes de los consulados de Barcelona y Buenos Aires, donde hay mucha afluencia de peruanos. 4.094 casos de asistencia legal y humanitaria atendidos, 3 convenios de seguridad social en negociación con Argentina, Canadá y Corea, y se tiene actualmente en negociación varios otros, entre ellos con Ecuador, Chile y otros países de la región. Igualmente nos falta implementar un convenio de seguridad social con Chile y otro con España. Para el 2014, el presupuesto asignado a este programa suma 148 millones. Los resultados esperados en cuanto a mejora cualitativa de la gestión consular son: contar con un formato estandarizado de diseño para las oficinas consulares, implementar un sistema integrado de gestión consular, es decir, un software especializado, instalado en las 16 principales oficinas consulares, así como sistemas de expedición de pasaportes biométricos y de otorgamiento de visas. Esto es un gran esfuerzo, señor presidente, porque el tema de los pasaportes biométricos se va a convertir en una prioridad para el próximo año, en la medida que como tema de seguridad para la exención de la visa Schengen se nos está exigiendo la implementación de lo que son pasaportes biométricos. Eso va a ser un esfuerzo grande, ya que todos vamos a tener que cambiar de pasaportes y ir hacia pasaportes biométricos y pasaportes con chips. En cuanto a la política migratoria, continuaremos las gestiones con la Unión Europea y los países del espacio Schengen, como he dicho ya, para lograr la exención de la visa Schengen, que son visados de corta duración para ciudadanos peruanos. En cuanto al cuarto eje, protección y promoción cultural, hemos trabajado y trabajaremos en lo que nos corresponde estrechamente con el Ministerio de Cultura, pero nosotros en Relaciones Exteriores nos hemos propuesto una política exterior que fortalezca la imagen positiva del Perú, de su posicionamiento como una potencia cultural que lo somos. Tenemos aprobado un plan plurianual de política cultural exterior, cuyo objetivo es promover en el exterior de manera sostenida, articulada y coherente las expresiones más significativas de nuestra riqueza cultural. A través de ello, señor presidente, hemos firmado, entre otros, convenios con APEGA para mostrar, digamos, la expresión cultural que más nos caracterice, que es la comida, entre otras, y para trabajar conjuntamente con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en lo que es la difusión de nuestros productos. En cuanto a la ejecución financiera, el presupuesto asignado para el año 2014. Vamos a la siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina. Para el 2014, los recursos asignados en el proyecto de presupuesto al sector alcanzan la suma de 572.5 millones de soles, lo que equivale a 1 millón más del presupuesto modificado para el 2013. Este presupuesto estará destinado principalmente a la apertura de nuevos órganos del servicio exterior, al fortalecimiento del programa consular y al diferencial cambiario, porque este año tuvimos un problema con el diferencial cambiario, se apreció el dólar, y al proyecto de inversión Paso de Frontera Desaguadero Perú-Bolivia. El presupuesto del sector Relaciones Exteriores, señor presidente, se va a distribuir de la siguiente manera:
563.2 millones corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores y 9.3 a la APSI, lo que representa el 98.37 y el 1.63 respectivamente del presupuesto total asignado. De esos, el 89.13 son recursos ordinarios y el 10.61 a recursos directamente recaudados. El 0.26 a recursos por operaciones oficiales de crédito. En el caso del presupuesto asignado a Relaciones Exteriores, señor presidente, el 88.94% corresponde a fuente de financiamiento, recursos ordinarios, y con cargo a esta fuente se ha programado gran parte de los gastos indispensables para el normal funcionamiento de la sede central, los órganos del servicio exterior, que como les mencioné ya son 130, más las 8 ODEs, y los gastos indispensables para el funcionamiento de todas estas oficinas. El 10.79 corresponde a recursos directamente recaudados que están destinados a financiar actividades del programa presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior, equipamiento de los órganos del servicio exterior, el funcionamiento de la Academia de la Diplomática, entre otras actividades de política exterior. El 0.27 corresponde a recursos por operaciones oficiales de crédito, el cual financia parte del proyecto Paso de Frontera de Desaguadero Perú-Bolivia. En el proyecto del presupuesto 2014 se ha considerado recursos por toda fuente de financiamiento por la suma de 25.2 millones para proyectos de inversión pública. En cuanto, por último, señor presidente, en cuanto a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, como ustedes conocen, la APSI tiene la responsabilidad de conducir la cooperación técnica internacional no reembolsable que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior en función de la Política Nacional de Desarrollo. Para el año 2014, APSI ha previsto fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional no reembolsable, promover la eficacia de la cooperación internacional, así como ampliar la cobertura del plan de fiscalización. Muchas gracias, señor presidente. Ese sería todo para el presupuesto de Relaciones Exteriores del año 2014. Están alcanzando copia de las exposiciones que se le está haciendo llegar a cada uno de ustedes. Tiene la palabra la ministra de Salud, señora Cristina de Javi Rospigliosi. Le ruego a la operativa que lo más pronto posible entregue las copias que se les ha hecho llegar. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los congresistas y agradecer su atención. En primer lugar, muchas gracias. Quisiera reiterar como misión del Ministerio de Salud las acciones respecto a la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la garantía de la atención integral de todos los habitantes del país. Esto es sumamente importante en el marco de la revisión de la gestión y la modernización del Ministerio de Salud, hacer énfasis en la importancia de la promoción y la prevención de la salud. Es importante también recalcar el esfuerzo que el sector necesita hacer respecto a una atención integral que articule desde la salud familiar y comunitaria hasta los niveles de mayor complejidad. En ese sentido, nuestros objetivos estratégicos, la siguiente por favor, están centrados en el logro de algunos resultados sanitarios priorizados por la sociedad peruana y por el Estado. En primer lugar, la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, con énfasis en la población más vulnerable. En segundo lugar, reducir la morbimortalidad materno-neonatal en la población más vulnerable asimismo. En tercer lugar, disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles, priorizando a la población en pobreza y pobreza extrema.
Cuarto, disminuir y controlar las enfermedades transmisibles, priorizando a la población asimismo en pobreza y pobreza extrema. Acá tenemos un reto inmenso de orientar recursos y esfuerzos no solamente a las enfermedades transmisibles materno-infantiles, sino a alcanzar aquellas que vulneren enfermedades transmisibles que aún coexisten con nosotros. Reducir los transformos y lesiones contra la salud originadas por los factores externos, y para cada una de estas 5 líneas, como ustedes conocen, señores congresistas, a través de su intermediación, señor presidente, contamos con presupuestos por resultados. Presupuestos por resultados que se han ido fortaleciendo a lo largo del tiempo y que suponen una política nacional. Parte de los recursos están a nivel central, parte de los recursos en los gobiernos regionales y parte de los recursos en los gobiernos locales, lográndose cada vez más la aspiración de una acción concertada intergubernamental. Finalmente, quiero mencionar el objetivo estratégico 6, que es el fortalecimiento de la rectoría y la modernización del sistema de salud en general. Es aquí donde enmarcamos los esfuerzos que se están haciendo con relación a la reforma en 3 ejes principales: el fortalecimiento y modernización de la propia autoridad sanitaria nacional, es decir, del Ministerio de Salud. En segundo lugar, el fortalecimiento y modernización de la gestión del aseguramiento del financiamiento, donde ahí estamos hablando tanto de la modernización del Seguro Integral de Salud como de los fondos de las sanidades, de la Policía Nacional y de la propia Seguridad Social. Y finalmente, el eje de la modernización en la prestación y gestión de los servicios, que suponen políticas de remuneraciones nuevas, nuevas políticas de inversiones, mecanismos y estrategias para poner al acceso de la población los medicamentos esenciales y fundamentalmente una modernización en la gestión y prestación de nuestras redes integrales de salud. La siguiente, por favor. Inspirado por el liderazgo de nuestro premier, el doctor César Villanueva, que nos pide metas específicas para nuestra gestión, hemos presentado estas metas trazadoras de estos esfuerzos. Reducción de la desnutrición crónica infantil para el 2014 y de anemia en menores de 3 años, reducción de la tasa de mortalidad neonatal, que es la que explica la mayor parte de nuestra mortalidad infantil en este momento, a través de diversos mecanismos, incrementar el aseguramiento en salud en la población general y particularmente en la población pobre, incremento en la detección precoz del cáncer de la mujer y una reducción importante en la tasa de incidencia de tuberculosis en el país. Estos son, como repito, metas e indicadores trazadores del esfuerzo y las prioridades que se realizarán en el 2014. Acompañando estas metas, entonces, la siguiente, por favor. Tenemos las acciones priorizadas que tienen que ver con mejorar la cobertura y la calidad, particularmente de los controles de crecimiento y desarrollo en los niños, particularmente en la primera infancia, atender oportunamente a las gestantes en sus controles prenatales, proveyendo un kit, un set de pruebas y exámenes más completo. Hacer un esfuerzo, por supuesto, y continuar un esfuerzo sostenido de ampliar nuestro alcance de nuestro programa de inmunizaciones, seguir incrementando la cobertura del parto institucional, que ha crecido sustancialmente en los últimos años, pero aún hay brechas, particularmente en el sector rural. Extender el despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios y hacer acciones muy orientadas hacia la prevención y detección temprana del cáncer, particularmente el cáncer de la mujer, que es el que estamos priorizando para este ejercicio presupuestal. En términos presupuestales, entonces, señor presidente,
La siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Querría destacar en el presupuesto del Ministerio de Salud y sus organismos públicos descentralizados un incremento global de 27% en el presupuesto, pasando de 4.977.5 millones a 6.308.2 millones y repito, un incremento global de 27%. Ese incremento es un incremento histórico, diría yo, respecto a la tendencia de los últimos tiempos en el rubro presupuestal del Ministerio de Salud. Y este incremento se explica fundamentalmente por un aumento en la genérica de personal, es decir, de remuneraciones y de personal, que asciende a 46%. Esto está incluyendo ciertamente el financiamiento para la reforma de la nueva política remunerativa, que asciende a más de 750 millones de soles. Asimismo, cabe resaltar en el rubro de genéricas de gasto, el rubro de donaciones y transferencias. Detrás de esto, la variable explicativa más importante es el incremento también sumamente importante del presupuesto del Seguro Integral de Salud, que este año asciende a un incremento del 51%, pasando de 924.7 millones a 1.392 millones, repito, un aumento de 51%. Asimismo, cabe destacar en forma muy importante el incremento en la partida genérica de gasto adquisición de activos no financieros, que asciende a 97%, señor presidente. Esto es sumamente importante y como voy a explicar más adelante cuáles son los principales proyectos que están considerados. En la sesión anterior de investidura del presidente del Consejo de Ministros, la congresista Taid nos preguntaba respecto a la caída en bienes y servicios. Quisiera tomar la oportunidad para explicar que esto se debe fundamentalmente a una reclasificación de partidas, pero no supone una disminución en los rubros productivos esenciales. Finalmente, con relación a las intervenciones del sector, la anterior, por favor, muchas gracias. La anterior. ¿Cuáles son las intervenciones principales que sustentan este presupuesto? Entonces, es acciones para la reducción de la anemia y desnutrición en menores de 3 años, universalizando la administración de micronutrientes y fortaleciendo el control de crecimiento y desarrollo. La ampliación de la cobertura del Seguro Integral de Salud con la afiliación de los alumnos en el Plan de Salud Escolar, que supone cubrir a los niños en educación inicial y primaria de la mano y en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación. Asimismo, están contenidos los recursos en nuestro presupuesto para el inicio y la sostenibilidad de la incorporación de los independientes que están afectos al régimen único simplificado y que apuestan por la formalidad en el Perú, serán incorporados al Seguro Integral de Salud, ellos y sus derechohabientes. Finalmente, 2 acciones que estamos resaltando adicionalmente: el desarrollo y fortalecimiento del Plan Esperanza, como he dicho, para el diagnóstico precoz de los cánceres de mayor prevalencia, para el manejo del paquete de promoción y prevención particularmente también. Y finalmente, la implementación del plan estratégico multisectorial en respuesta a la tuberculosis, al cual le vamos a dar un impulso renovado y que ha sido efectivamente aprobado por decreto supremo. Con relación a los principales proyectos de inversión, le presento, señor presidente, los principales rubros que tenemos: continuar con el nuevo hospital, la construcción del nuevo hospital de Lima Este, en Vitarte, continuar y culminar el nuevo hospital de emergencias de Villa El Salvador, que va a ser un elemento de contención muy importante en la capital respecto a las urgencias y emergencias, culminar el Instituto Nacional de Rehabilitación y el nuevo hospital de emergencias de Lima Ciudad en Comas. Finalmente, este año, a inicios del año, estaremos culminando con
es decir, llevando a cabo el contrato de la adquisición de ambulancias y lo más importante a lo cual quisiera llamar la atención es los otros dos rubros que suponen la inversión en la política de fortalecimiento de los establecimientos estratégicos a nivel nacional. Vamos a dar continuidad a los que se han iniciado este año y a través del PAR Salud seguir trabajando en 8 regiones y finalmente tenemos un fondo para la construcción, inicio de construcción de nuevos establecimientos estratégicos este año de 200 millones. Todo ello asciende a 877.9 millones de soles de nueva infraestructura y nuevo equipamiento y por lo tanto ampliación de servicios en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias, señor presidente, y a través suyo agradecer por la atención brindada. A usted las gracias, señora ministra. Tiene la palabra la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Teresa Nancy Laos Cáceres. Señor presidente, por su intermedio, voy a pasar a exponer lo que corresponde al presupuesto de mi sector. Quisiera empezar para ello refiriéndome a cuál es la visión, misión y lineamientos de mi sector. Y a este respecto debo señalar que en cuanto a la misión que nos tiene, a la visión que corresponde al sector, es constituirse como la principal institución pública referente para la sociedad peruana en la promoción de la empleabilidad, el autoempleo y el trabajo decente, que garantice asimismo el respeto irrestricto de los derechos fundamentales en el ámbito laboral y la consolidación del diálogo social y la concertación, para el desarrollo socioeconómico descentralizado, sobre todo con inclusión social. Igualmente, en el ámbito de nuestra misión, ser el ente rector en materia de desarrollo y evaluación de las políticas sociolaborales de trabajo, garantizando el cumplimiento de la normativa laboral vigente, la prevención y solución de conflictos, mejora de las condiciones de trabajo. El Ministerio de Trabajo, para el desarrollo de sus funciones, tiene 2 viceministerios, el Viceministerio de Trabajo y el Viceministerio de Empleo y Promoción Social. Y a través de esos 2 viceministerios venimos ejecutando las políticas sectoriales que están referidas a la promoción de la generación de empleo con inclusión social a través de la inversión, el aumento de la productividad y competitividad y el crecimiento económico. Igualmente, promover la inserción laboral productiva y formal, el autoempleo productivo, el desarrollo del capital humano, fortalecer la institucionalidad del sistema de relaciones laborales, garantizar el reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales del trabajo, ampliar el alcance y la efectividad del sistema de inspección de trabajo y fortalecer la institucionalidad del sector trabajo y promoción del empleo. La siguiente, por favor. Para ello, quisiera referirme a cómo hemos venido desarrollando la ejecución física y financiera del 2003. Y para ello, empezando, tenemos que señalar que nuestra ejecución financiera proyectada al mes de diciembre alcanzaría el 97.4% de un presupuesto inicial de 208 millones y un PIB de 265 millones. Ello nos ha permitido tener un total de beneficiarios de 58.493 beneficiarios en los 3 ámbitos en los que se refiere al desarrollo del programa de capacitación de jóvenes a la obra, de Vamos Perú, Trabaja Perú y Perú Responsable. En cuanto se refiere a los principales avances en lo que es materia de promoción del empleo y capacitación laboral, quiero señalar que hemos venido realizando grandes esfuerzos con el objeto de elevar el nivel de empleabilidad de los trabajadores. Y para ello contamos con una herramienta muy importante que tiene carácter descentralizado y que ha sido adicionalmente reconocida y premiada por 3 instituciones. Primero, por Ciudadanos al Día. Segundo, por la OEA a través de la Red de Gobierno Abierto, la plataforma informática. Y adicionalmente, en el último evento de la sociedad
la Secretaría de Gestión Pública. La ventanilla se encuentra ya descentralizada a través de 22 oficinas implementadas que están incorporadas dentro de los gobiernos regionales a nivel nacional. Ello nos ha permitido generar a través de esta herramienta elevar el nivel de empleabilidad como señalaba y el emprendimiento con inclusión social, teniendo en el servicio de capacitación para el autoempleo un total de 11.537 personas beneficiadas por este servicio. Igualmente, tenemos servicios de capacitación para la inserción laboral a través igualmente de los programas de Jóvenes a la Obra y Vamos Perú, y la generación de empleos temporales a través del programa Trabaja Perú. Esto es muy importante porque ha permitido que en las diferentes regiones del país podamos contar con cofinanciar a través de los gobiernos locales obras de infraestructura básica que emplean uso de mano de obra no calificada, y ha sido muy importante para potenciar habilidades en mujeres jefas de hogar. Y es un programa que ha tenido amplia aceptación y es muy demandado a nivel nacional. Igualmente, me gustaría pasar ahora a hablar sobre el presupuesto que nos ha sido asignado para el año 2014. Y tenemos que por unidades ejecutoras se nos ha asignado 218 millones, que están distribuidos en 3 unidades ejecutoras: la Administración Central, Jóvenes a la Obra y Trabaja Perú. En el siguiente cuadro podemos apreciar cómo es que se ha desarrollado la variación del presupuesto del 2013 y en el 2014 por la genérica de gasto. Y es así que en el PIA del año 2013 se nos asignó 208 millones y para el 2014 se nos ha asignado un total de 218 millones. En la siguiente podemos revisar igualmente que el presupuesto asignado para el 2014 en función a las categorías presupuestarias, y ahí tenemos 3 categorías. Primero, los programas presupuestales que ascienden en su total y en un porcentaje de 62.5%. Para las acciones centrales tenemos una distribución del 23.2% y para las APNOP o asignaciones presupuestarias que no resulten en productos, 14.3%. Esta gráfica es importante porque ahí podemos señalar y podemos ver que la mayor asignación está en los programas presupuestales, que están en función a resultados. Hemos ido elevando el porcentaje de los programas presupuestales. Y cuando hablamos de programas presupuestales, quiero referirme a las metas que están diseñadas para el 2014. Y tenemos en el primer programa, que corresponde a la unidad ejecutora Jóvenes a la Obra, un presupuesto asignado de 51.9 millones. Y esto nos va a permitir trabajar en 2 componentes: en capacitación laboral y en